Bueno, pues láncelo ya. Listo. Bien, gracias. Está todo lento. Está muy lento. Pues hasta el mouse se ve con delay. No, pues que sí, eso es todo. Hola, hola. Bien, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Bienvenidos a este nuevo live. Continuaremos como con el tema que veníamos desarrollando. La idea es trabajar un poco como con elementos importantes para iniciar un proyecto, cosas a tener en cuenta que a veces nos pasan. Tratamos de prepararnos demasiado para el inicio de un proyecto o todo lo contrario, no hacemos nada y ambas situaciones pues pueden ser o corren sus riesgos. Sí, es muy probable que yo comenzando un proyecto con la plantilla básica de Revit esté bien para iniciarlo, sí. Y a medida que se va desarrollando, llevar el modelo a un nivel de desarrollo según los objetivos del proyecto, o más bien, para los objetivos que se han planteado con el modelado, con el modelo. En cuanto a tener demasiadas cosas de preparación, pues si son específicas para el proyecto, es muy probable que todo salga muy bien, pero si se tienen plantillas genéricas con demasiadas cosas para estar preparado para cualquier tipología de proyecto, eso también puede ser un error. Entonces, la idea es como tener un teoría. Bien, entonces comencemos. Cuando se va a iniciar un proyecto, pues lo importante es, siempre es el punto de partida que se extrae la versión 2019 con la 2019.2, ya está disponible la 2020, ya pronto todos los live seguirán siendo con la versión 2020. Les recuerdo que tiene que ser a partir o con el uso de un Windows 10, es básicamente uno de los requisitos que está trayendo la nueva versión. Um, más avanzadas de Revit. Un segundo, por favor. Okay. Un segundo, por favor. No está compartiendo la pantalla. Bueno, seguimos con problemas técnicos usuales. No, eso es como para determinar un área. Ciérrela completo y vuelva. No, no. Ese cerrar completo de todo esto y lo volves a. Eso cierra la sesión, no. Vuelva al live. No vuelva a decir compartir otra vez. No, no. No, no, yo no tengo, no está conectada. Eso lo arregla. Dale otra vez compartir. Completa. Bien. Listo, solucionada la situación. No, el sonido está ok. Bien, entonces estábamos comenzando con la idea de hacer como un paralelo entre las cosas que, listado de cositas que miramos la vez pasada.
los materiales suele ser, o más bien el alcance que se le suele dar a los modelos es para obtener cantidades de materiales, es digamos que el primer objetivo que normalmente se les da. Para eso es muy importante que tengamos elementos bien definidos, con materiales bien nombrados, acorde a la digamos, terminología comercial del mismo. Esa es una primera recomendación. Entonces, cuando yo voy a iniciar un proyecto, que les decía que tengo acá un Revit 2019, la versión 2019.2, simplemente es una actualización que se hizo, que modificó la interfaz de entrada, pues siempre el punto de partida va a ser que queremos hacer un nuevo proyecto. Esto nos pone ante la opción de escoger una plantilla. En mi caso esto está asociado, creo que a a la librería de Revit 2010. Puede ser una plantilla de una versión anterior. Revit normalmente puede actualizar versiones anteriores a ver nuevas. Con Revit. Entonces el objetivo inicial es comenzar un proyecto nuevo, decir que vamos a iniciar. Esto está tomando algo más de tiempo, pero démosle unos segunditos. No sé si es la interfaz o la mediación de este software que estamos usando para la live, pero normalmente pues no tarda tanto. Démosle un instantico aquí a ver que lo logre. Entonces, lo primero es pues, planificar, sentarse a mirar la tipología de proyecto dentro de los procesos de implementación BIM que nosotros asesoramos o acompañamos. Una de las recomendaciones es que en las etapas más tempranas con el proyecto, incluso apenas es una idea y ni siquiera se ha trabajado una prefactibilidad, se empieza a recopilar información para el proyecto. Esto implica que el área BIM responsable de tener la información y las plantillas y la actualización de todos los esté preparada para la tipología de proyecto que se vaya a recibir. Normalmente las compañías suelen perfilarse como en torno a ciertas tipologías de proyectos, o son los proyectos más recurrentes dentro de la organización, pero compañías que están desarrollando debe ser mucho más profunda que una compañía que está más abierta a distintas tipologías de proyectos. Entonces, eso inclina la dirección hacia donde debemos llevar la plantilla y qué elementos debemos tener en ella. Pero siempre la recomendación nuestra va a ser una plantilla muy básica sobre aspectos como los ajustes de la acotado, podemos tener preparado, y unas familias genéricas que puedan permitir adaptarse a la nueva tipología de proyecto mientras se recuerden ustedes, escasamente permisiones en la fachada inicialmente, pero podemos usar una genérica que luego vamos a convertir en plena identificación y con toda su materialidad y dimensiones ajustadas, y es un poco lo que vamos a tratar de advertir como de las situaciones. Bien, entonces ya por fin está terminando como de entrar. Démosle un momentico más. Entró como una plantilla, al parecer está en pulgadas, entonces, o en imperial, como lo llaman. Entonces vamos a calificar las unidades y transformémoslas hacia la parte de metros y coloquémosle 2 de una vez. Esto que va a permitir que sean los ajustes que tenemos que tener siempre en la plantilla base. Entonces, eso voy a hacer exactamente, empezar como a preparar esta plantilla de esa manera. Entonces, acá, este tema de suprimir los ceros cuando la cifra es precisa, nunca me ha parecido algo positivo, porque es mejor cuando uno coloca una dimensión como 4,
genera desconfianza en la obra. Siempre me ha pasado eso, no hay claridad, piensan que puede ser un error, estamos muy acostumbrados a los decimales, entonces lo recomendable es que lo dejen allí. Y otro tema es los dígitos de agrupación, pues no, las dimensiones que usan no son tan largas ni con tantas variedades, ni con tantos decimales como para que obligue, valores tan altos como para que obligue a que se vea esto. Yo creo que con estos dos ajustes son suficientes, sumado al tema que el área también debe ser en metros cuadrados. Esto es porque arranqué con una plantilla que no era métrica, entonces me está tocando hacer esto, pero no está de más que lo hagamos. La pendiente debe especificarse eh, en nuestro medio, en porcentaje, y podemos adicionarle uno o dos decimales, dejémoslo en uno, y aquí sí es importante que determinemos usar el símbolo de porcentaje para diferenciarlo de otro elemento. Entonces está así, ya quedó 2.3%, ángulos en grados, y la moneda igualmente para poder también diferenciarla de otros tipos de cifras. Entonces sí, coloquémosle un símbolo que nos indique que es de moneda. Los decimales puede estar bien. Listo. Y finalmente la densidad, la masa, vamos a trabajarla en kilogramos por metro cúbico, y está bien también que tenga el símbolo. Entonces ya esta parte, si yo digo ok acá, ya me va a permitir trabajar esto, o usar esto siempre como un punto. Recuerden que las unidades, el atajo de teclado es UN, y pueden, esto que acabo de cambiar acá son valores comunes a todas las disciplinas. Me faltó metros, la parte volumétrica, vamos a decir metros cúbicos, cubic meters, por acá, ahí está. ¿Qué más me falta? Yo creo que ya estoy bien. Les decía que todos estos valores son unidades comunes para todas las disciplinas. ¿A qué me refiero? Que si despliegan acá van a poder ver que según la plantilla que estén trabajando, pueden ajustar estos valores. Pero recuerden que esta conversión que hacemos de plantillas, no debemos llevar una plantilla de una disciplina a convertirla en otra. Es decir, si yo tengo una disciplina arquitectónica, no es muy recomendable que la traten de llevar a una disciplina de MEP. Tiene demasiados parámetros que debemos ajustar para que funcione a la perfección. Lo mismo la incorporación de algunas chicas o de este estilo, pues no está bien que hagamos esto, porque no que sea imposible, pero si son muchos parámetros y la omisión de alguno nos puede traer dificultades posteriormente. No obstante, aquí si tenemos que usar algún elemento en arquitectura de estas otras disciplinas, pues está bien. Entonces podríamos ajustar temas como de valores para piping o tuberías, o para sistemas eléctricos, tratar de dar los valores adecuados. Pero en este caso, pues estamos hablando de iniciar un proyecto de arquitectura que se lleva a construcción, entonces estaría muy bien que lo dejemos simplemente que los valores estén en un sistema métrico como tal. Entonces ya volvemos a eso, ok, y estamos listos. Lo siguiente sería nombrar estos niveles en español, ¿no? Eso también está bien, tenerlo nombrado como es correcto. Los niveles, en algunas ocasiones, dentro digamos, de la práctica que se ve en los documentos de obra, muy común, o como muy populares, más bien no se acostumbra tanto a colocar el nombre del nivel, a veces se coloca más bien como el valor de la elevación del nivel. Esto es una decisión que se puede tomar, y yo lo prefiero, puedo colocar el nombre y la elevación absoluta o relativa, como me parezca. Eso es útil porque a la hora de controlar los niveles en la edificación, pues en la obra es muy bueno que los planos digan exactamente el nivel. No importa más en realidad la elevación que tiene relativa a un punto cero que el nombre del nivel, pero eso es algo que podemos hacer fácilmente, entonces pues no nos molesta. Y en cambio, para el trabajo con el diseño, o relacionado ya con el diseño acá en Revit, sí es mucho más práctico tener el nombre del nivel que la elevación. Entonces, sugiero que cambien estos nombres por nombres según el sistema o la nomenclatura que ustedes suelen usar. Aquí me aparece esta pregunta siempre,
yo siempre también aprovecho y comento que me gusta trabajar mucho en la versión en inglés, no pues por ningún, más que por algo de personal, es por un tema de que los parámetros y todo el help o la ayuda de Autodesk es mucho más extensa aún que en español, y eso que, pues, digamos, Autodesk ha hecho un esfuerzo grande por convertir esta información a español y no de forma robótica, sino que lo ha hecho bien, a conciencia, por humanos. Y entonces hoy en día el help de Autodesk es mucho más claro, se ha mejorado bastante. Entonces, no importa, para mí está muy bien hacerlo así. Yo tengo, con aceptar ahí que los niveles correspondientes se nombren igual, pues me cambió también las vistas de ceiling. Solo me queda por hacer aquí, por renombrar las elevaciones, que son estos iconos que vemos ahí. Entonces voy a decir renombrar y le voy a dar los nombres rápidamente que corresponden. Esto es un tema que parece menor, pero es simplificar todas las vistas relacionadas con el proyecto. Aquí sí no hay preguntas respecto a nada. Recuerden que esto es algo que deben cuidar también, porque una de estas vistas pues se borra muy fácilmente. Ahí mire que no hubo una sola pregunta, simplemente presioné la tecla delete y se borró. Sí, lo cual hace que pues aquí se desaparezca realmente la vista en este icono que queda acá y me queda en este punto. Yo no percibo muy bien cuál es el cambio. Para recuperarla tendría que hacer un clic acá y aparecería ahí nuevamente con un nombre que yo tendría que renombrar otra vez. ¿Sí? Entonces, pues no pasa mucho en este punto del proyecto, porque pues yo no tengo ninguna, accidentalmente borran una fachada o una vista de un, que esa sí puede preguntar, pueden perder todo un acotado que les ha tomado un buen. Entonces, este es un tema, digamos, que hay que poner bastante atención para evitar que nos pueda hacer un daño. Lo siguiente es definir pues también una escala como común, ¿sí? Vemos que tiene un valor ahí no normalizado, como hace una traducción de los valores en el sistema imperial, entonces nos lo convierte de esta manera. Entonces, a mí me gusta mucho unos 50. Tratar de que así quede en ambas vistas. A ver si también me la cambio en la 2, si no me toca... estoy en el nivel 2, voy a mirar a ver en qué escala. Esto que estoy haciendo es previo al inicio del proyecto. Para iniciar un proyecto está conectado. ¿Está bien? Sí, ya regresó. Bueno, ya regresó. Bueno, tuvimos una dificultad allí, pero ya estamos de nuevo. Entonces les decía que lo que podemos hacer es pensar en crear una plantilla de vista. Eso siempre es una opción que van a poder estudiar para que las cosas funcionen muy bien. Las plantillas de vista simplemente se trata de ponerle un nombre a un conjunto de parámetros, véanlo así. Así como tenemos una plantilla para iniciar un proyecto, podemos crear a partir de una vista un conjunto de parámetros y propiedades ajustados de tal forma que yo los puedo asignar o agrupar bajo un nombre y repetirlo en otro nivel. Entonces eso es lo que voy a hacer. Simplemente quiero que todas las propiedades del nivel 1 que ajusté de la vista de nivel 1 se transfieran a la vista del nivel 2 sin cambiar, pues sin convertirla exactamente en el nivel 1, pero los parámetros que sean variables de visibilidad o de este tipo de cosas, pues sí se transfieren. Entonces simplemente botón derecho sobre el nivel 1 y ya pueden simplemente decir que quieren crear una plantilla de vista a partir de esta vista.
Y voy a colocarle como planta general, ¿sí? Vamos a colocar algo así, esto no es relevante, si les permite identificar. Entonces esto es lo que sucede. Aquí dice bajo el nombre de arquitectura está esta escala y yo lo estoy viendo que bajo planta general funciona con estos valores. Entonces ya la creé. En el nivel 1, observen que si me paso para la vista en planta del nivel 2, puedo a esta vista del nivel 2 transferirle esas propiedades del nivel 1, simplemente diciéndole que esta vista de nivel 2, observe que tiene esa escala como en un valor muy particular, que simplemente es una conversión de unidades de 1 en 90. Hay un delay como en cuanto yo muevo el mouse ya estamos recuperados. Bueno, ha estado bastante accidentada esta sesión, así que vamos a ver qué pasa. Entonces, ya ambas vistas están compartiendo las propiedades, se ajustaron todos los parámetros. Esta es una de las maneras de colocarle una plantilla a una vista, pero si ustedes se dan cuenta y van hacia las propiedades de la vista, recuerden que las propiedades de la vista son aquellas que cuando no hay nada seleccionado, entonces si se cerciora de que no hay nada seleccionado presionando un par de veces Escape, acá en el módulo de propiedades y en el grupo de comandos de Identity, y en la primera parámetro de ajustar que se llama plantilla de vista, de acá la pueden cambiar también. Hay una diferencia entre ambas cosas. Si se dan cuenta, cuando yo lo hice la primera vez fue que vine con botón derecho acá y le dije aplicar una plantilla de propiedades. Hay diferencia entre aplicarla una plantilla y asignarle una plantilla. La diferencia es sutil, suele confundir. Cuando yo aplico una plantilla mediante las propiedades, entonces ya esta plantilla es la que empieza a regir el sistema o todos los parámetros que ella controla. Entonces miren que ya no está disponible la posibilidad de cambiar la escala a esta vista, ya está gobernada es por las propiedades de la plantilla. Lo mismo el nivel de detalle, lo mismo el estilo de visibilidad que tiene, ya depende de las propiedades que están asignadas acá en planta general. Si yo quiero cambiarle a todas las vistas que tienen esta plantilla la escala, por decir algo, regresar a 1 en 100, observe que lo cambia y listo. Es probable que la de nivel 1 se haya quedado en 1 en 5 por una razón. Ahí estamos esperando que cambie. Si es algo como relacionado con la RAM o algo, está listo. Miren que esta se quedó 1 en 50 y es porque tiene las propiedades iniciales con las que se generó la plantilla, pero no tiene asignada en las vistas de plantilla ninguna vista en particular de planta. Entonces, si yo lo hago acá y lo aplico, ya también está 1 en 100, realmente ya esto no lo cambio yo. Bueno, esto es hago énfasis en esto porque en algunas ocasiones algunas plantillas pueden estar ya programadas para ser controladas por plantillas de vista y a muchas personas no logran cambiar. Es desesperante no encontrar el por qué cambia esto. Sí, una pregunta que me han hecho bastantes veces, entonces por eso quise resaltarla. Y esto es porque está gobernado en este momento por una plantilla. La solución para volver a individualizar cada uno de los parámetros que la conforman es simplemente retornar acá, decir que no quiero que ninguna plantilla me gobierne mi vista y ya he recuperado la posibilidad de cambiar acá el nivel. Ahora bien, si somos conscientes, entonces voy a volverlo a 1 en 100
y voy a cambiar la plantilla. Si yo quiero gobernar esto plantilla, entonces vuelvo a planta general, digo aplicar. En ese caso, si quiero que todas las vistas que tienen esta plantilla cambien de escala, pues lo que tengo que hacer es ir a las propiedades, no de la vista, sino de plantilla, que a su vez gobiernan a las propiedades de vista, y ya está todo listo. Bien, entonces, algo sencillo pero importante. No olviden esta vista también, que es muy importante, que se llama site en inglés. Vamos a nombrarla como emp. O si prefieren otro nombre que signifique lo mismo, pues está muy bien. Lo importante es que a nivel de su organización, todos los integrantes del equipo de trabajo pues hagan acuerdo respecto al nombrado de las cosas. Es muy importante esto más que nunca en términos de BIM, porque en AutoCAD normalmente son islas, son mundos apartes. En cambio el mundo BIM lo que pretende es un trabajo colaborativo y concurrente. Todas estas situaciones, toda esta variabilidad que puede ofrecer una vista, pues digamos que deben llegar a acuerdos que se deben protocolizar, es decir, se deben registrar debidamente el documento, cómo es la tipología de vista y sus valores, para que todo el mundo pueda trabajar con un proyecto de forma igual. Bien, entonces ya tengo los nombres, estoy bien. En cualquier momento lo que yo después debo hacer es decir que quiero guardar como, ¿sí? Y asegurarme de decir que quiero guardar como plantilla. Es porque los proyectos tienen una extensión diferente, ¿sí?, a las de las plantillas. Entonces, grabar como plantilla, y aquí pues nos debe ofrecer una posibilidad de ubicarla en un lugar. Entonces yo lo que voy a hacer para hacer esto es ir a mi biblioteca o a mi librería dentro de mi sistema de organización, mi librería de Revit. Yo debo tener aquí algo que se llame plantillas, y aquí la voy a poner como, vamos a EDQ R 2019. Ya para mí es dentro de mi protocolo, llamo así. Entonces esto ya va a quedar disponible. Se supone que ese sitio que acabo de escoger para guardar la plantilla es un lugar como un acceso para todo el mundo. Si no lo es, entonces el equipo BIM de su compañía debe asegurarse de que todas las estaciones de trabajo tengan acceso a esta última versión. Es un poco esta sesión de algo de procedimiento. Ahora, en cuanto a los materiales, es el segundo capítulo que uno también debe empezar a trabajar bastante. Entonces voy a ir para eso a la pestaña en la parte superior, en inglés como Manage o Gestionar en español, y en el extremo izquierdo van a encontrar todo el apartado de materiales. Entonces entran allí. Esto está un poco lento, no sé qué pasa con la máquina, un poco de algún problema como con la RAM, pero de todas formas también se demora. Es, digamos, cuando uno sabe, en el momento que va a empezar a abrir por primera vez en un proyecto de librería, siempre se toma unos segundos más de lo normal, que suele accederse a otros comandos. Entonces ahí ya va a ingresar, ya se está pareciendo un poco más a lo que estoy habituado. Bueno, entonces este es el panorama que normalmente nos ofrece Revit para el manejo de materiales. De todo esto, importante, él trae acá unos materiales por defecto, por default, que no están aplicados en ningún lado y te pudiésemos purgar de este proyecto. Ese concepto de purgar, para los que han estado en el mundo del AutoCAD, es una acción que lleva a cabo para sacar del archivo, del modelo, de los planos, en el caso de AutoCAD, el bloques, elementos, materiales, tipologías de líneas, con muchas cosas que no se van a usar en el proyecto. Y esa acción, pues normalmente cuando uno tiene una plantilla correctamente depurada para iniciar el proyecto, pues se hace al final del proyecto, porque cuando uno empieza o está diseñando, carga muchas familias y hace muchas cosas que después no va a utilizar. Entonces eso puede disminuir bastante el tamaño de los proyectos, no lo olviden, por favor. Ahora bien, en esta situación en la que estamos como próximos a iniciar un proyecto, pues lo que debemos hacer es pensar en la creación de materiales. ¿Y cuál es la mejor forma? Pues como todo en Revit, los materiales se parecen un poco a las tipologías de familias de proyecto que no surgen, digamos,
desde cero, sino que surgen a través de materiales existentes, previamente creados. Entonces se trata de crear siempre materiales para otros creados similares en características que nos permitan, sin demasiados cambios, llegar a un nuevo material o especificar un nuevo material. ¿Qué quiero decir? Que si tengo un material como, digamos, vidrio, no lo voy a convertir en un concreto o en agua, o sí, tratar de usar medios muy similares para llegar a los otros. Eso nos dice que sí, nos ayuda a que si hay elementos o no los tuvimos en cuenta, los omitimos, entonces va a ser una forma de que de todas formas quede más parecido. Entonces, en este caso, pues yo estoy interesado como en crear un concreto, y él ofrece aquí dos tipologías o varias tipologías de concreto. Sí, este es concreto gris, vaciado en sitio. Este es un concreto, la opción puede estar allí. Habría que en qué sentido es aligerado, que puede existir muchas maneras de hacer eso en la realidad, y este concreto premezclado, que también puede ser. Entonces puede ser partiendo de eso. Ahora, quizás para mí la mejor forma consiste en usar estos elementos que están acá abajo, y son tres partes. Yo puedo crear mi propia librería de materiales para empezar a usar, y yo puedo indicar una nueva librería de materiales. Entonces, él de todas formas, él está buscando un lugar para ubicar esa librería de materiales. Entonces, aquí la recomendación que debe hacerse es que si tenga un lugar común, de acceso común. Aquí no aparece materiales, voy a decir un nuevo folder que se llame materiales, para poder hacer esto. Entonces ya estoy ingresando ahí a materiales y voy a decir librería IAC versión 1. Esto que yo estoy colocando nombres acá así como que se me están ocurriendo, pues en realidad debiera ser también fruto de una reflexión que tengan ustedes como equipo de trabajo en torno a cómo hacer las cosas. Recuerden que una situación que ocurre común en las oficinas de diseño es que muchos elementos se pueden, en una situación coyuntural, y pasado esta situación se olvida cuáles fueron las decisiones que llevaron o más bien cuáles fueron los criterios que llevaron a una decisión. Entonces es recomendable que protocolicen todas estas decisiones, es decir, escriban por qué van a nombrar las cosas de cierta manera. Bien, entonces ya aquí está la nueva librería, ¿sí? Miremosla acá, voy a decir, sin abrir, miren, la casa ya aparece aquí, ¿sí? Entonces ya puedo pues intentar abrir esa librería, y voy a decir que quiero crear un nuevo material, y ya aparece este nuevo material. Él coloca simplemente un material genérico, default new material. Por eso les decía que él, al principio, pues siempre el punto de partida es algo existente. Voy a llamarlo un concreto, voy a decir concreto 3000 PSI. Entonces, este es mi nuevo material, pero en este momento se me desaparece acá, es porque él tiene una organización alfabética, entonces siempre va a saltar ahí bien. Entonces en el concreto de 3000 PSI ya estoy listo. Ahora yo lo selecciono y voy a ir acá a algo que se conoce como el Asset Browser. El Asset Browser es como el fichero de información que tiene establecido Revit, y ya con la que iniciamos el proyecto. Es muy importante, pues nos ayuda bastante a la hora de definir los materiales, y tiene como toda una información básica. Es de suponer que si vamos a usar un concreto con una definición como 3CI, se supone que el fabricante del concreto debe tener o debe darnos toda la información correctamente especificado. Con eso podremos saber el peso del elemento, saber conocer sus propiedades mecánicas, y podemos saber el volumen del material en este caso, que es vital para definir la cantidad que necesitamos del mismo.
¿Cuál es la situación? Que si nosotros no nos tomamos toda esta tarea y el modelo va a llegar a ser usado para obtener un modelo analítico de trabajo para un diseño estructural, y es probable que el diseñador estructural pues no que necesita para saber nuestras intenciones. Como diseñadores arquitectónicos también estamos en la obligación de llegar a un predimensionamiento que también pues normalmente es de la relación con esta persona, este profesional que nos ayuda. Bien, entonces, ahora ¿qué quiero hacer? Quiero buscar materiales y digamos que hay dos tipos de elementos que nos aporta este Asset Browser, este fichero, este navegador como de información de materiales, y son uno relacionado con la parte visual o de apariencia y otro con los aspectos físicos. Lo que debemos hacer en realidad es buscar, aquí va la más fácil, y si yo voy a buscar un concreto, entonces aquí me dice, según el fichero, dónde está ese concreto. Si voy aquí en apariencia, entonces este elemento me va a servir a mí para definir los distintos tipos de acabados que puede tener el concreto. Entonces ya escoger uno según lo que estemos haciendo. Si fuese como un concreto arquitectónico, quizás yo escogería este catálogo. Entonces, lo más importante es que cuando accedamos al catálogo del fichero, estemos ubicados acá en el concreto de 3000 PSI, que es al cual le tenemos que asignar el acabado que estamos seleccionando. Entonces voy a escoger acá este concreto pulido y con esta flechita del lado lo traslado. Entonces ya el material que era como genérico en cuanto a representación ya se ha actualizado y ya aparece acá una imagen que va a servir de textura para cuando estemos viendo el modelo en un modo de renderizado. ¿Sí? Esa es una primera situación. Ahora ya cuando yo escogí esta parte, pues ya puedo pasar a un tema de representación. Sí, que en ese caso le voy a asignar a este material una parte física. Entonces miremos acá ya dónde estamos obteniendo esto. Sí, vamos a ver aquí al parecer. Eso, voy a correr un poquito acá para poder leer con calma la información. Entonces esta parte de apariencia pues ya la escogí, no es tan determinante, es más de decisión como estética del diseñador, mientras que ya pasando a los aspectos físicos pues ya sí me tengo que enfocar un poco más en lo que debe ser. Y si los proveedores de materiales nuestros tienen los materiales ya disponibles para BIM, entonces seguramente podemos tener un fichero donde tendríamos las especificaciones técnicas del tratamiento mecánico y térmico de materiales, lo cual es muy importante. Recuerden que en el mundo todo lo que cada uno de nosotros como profesionales que hacemos parte de estos pasos que estamos siguiendo, todo lo que hacemos nosotros es como bajo punto de partida para otros diseñadores. Entonces es muy importante seleccionar adecuadamente. Entonces nosotros podemos usar esta parte física de materiales. La norteamericana suele ser algo muy cercano a nosotros, entonces habría que definir un concreto de 3000 PSI, qué valor corresponde en estas unidades. Preguntémosle al compañero Juan, un concreto de 3000 PSI en este tipo de unidades, ¿cuánto es? Digamos que yo sé que el valor no es exactamente directo. Si yo digo 3000 PSI en estas unidades, ¿a cuánto es el concreto? Bueno, pongámosle 3000, hagámoslo equivalente, ¿no? Para eso lo tenemos que verificar. Entonces, yo lo que hago es, así como cuando seleccioné la apariencia del material, me aseguro de tener seleccionado el material de acá, es el K. Entonces, es que en vez de pounds es kilos, entonces hay que hacer sí, esto es ¿qué? Kilopascales. Ok, listo. Entonces no es exactamente 3, es diferente, ¿sí? Entonces pueden buscar ahí. Entonces ya con esto, si escogimos bien, entonces si no decirle aquí que estas propiedades físicas se transfieren allá.
Y eso es todo, o sea, estamos usando una parte base. Pero no hemos terminado. Miren que ya tenemos, se llenaron los valores de apariencia del material, ¿sí? Incluso podemos cambiar acá por la escena, por una escena un poco más cercana a lo que esperamos usarlo, ¿sí? En este caso sería, puede ser lo que es, para verlo en una columna, por ejemplo, pero esto es solo para llevarnos una idea, estamos haciendo, ¿sí? Recuerden que siempre un ojo debe estar mirando acá el elemento como tal, ¿sí? Entonces, yo aquí escogí en la escena esta. Y también en la parte física notamos que ya tiene unos valores, el comportamiento isotrópico del material, en la parte se redondeó. Esto es probablemente porque también mis unidades no las ajusté en lo estructural para que me lo diera en PSI. Si yo lo hago, seguramente cambiaría. Bueno, pero no he terminado. Hay un detalle crucial y esto es un tip interesante, así que miren, aquí hay un par de botoncitos, ¿sí? Que tienen un valor importante. Resulta que si yo este concreto de 3000 PSI quiero usarlo para generar otro tipo de concreto con otros valores distintos, ¿sí? Y yo no tomo las precauciones, entonces simplemente yo creo que todo está bien y duplico el material y supongamos que le quiero cambiar es la textura. Si yo no duplico este catálogo, este fichero, con este botoncito, haciendo un simple clic acá, entonces todo material nuevo que parta de otro va a seguir siendo gobernado por el primero, ¿sí? Ocurría como con las plantillas de vista. Yo creé una plantilla de vista y todas las vistas que tienen a esa plantilla como su base, como su fuente de ajuste de parámetros se van a cambiar. Entonces, para evitar eso, para evitar tener que un solo material gobierne ellos, lo que deben hacer es presionar este botón para duplicar el catálogo. No es que ocurra nada particular, así muy notorio. Si la máquina estuviera corriendo un poco mejor, probablemente ni nos damos cuenta. Aquí alcanzamos a leer este actualizar, este updating. Entonces es un poco como lo que debemos hacer para la parte de materiales. Lo mismo en la parte física también aparece este botón. Entonces esto mismo es duplicar fichero para que esto quede con unas propiedades únicas de acá, porque si no es así, controlando, cambiando los parámetros de ese material, seguramente nos cambiaría a todos los concretos que tendríamos. Entonces, en consecuencia, debemos tener digamos, una clasificación de materiales suficiente, no son demasiados. En una obra pueden existir un enorme listado de materiales a utilizar, pero ustedes pueden tener de partida en su plantilla un solo concreto del cual pueden derivar 3 o 4 tipos de concreto que pueden terminar usándose. Pueden tener un mortero, un material que se denomine mortero de revoque o pañete o como lo prefieran, y con él pueden crear otro tipo de morteros que puedan utilizar, incluso morteros pues más, o lo que denominan morteros empobrecidos para usarlo como una especie de protección de concretos en la cimentación o morteros de nivelación, en fin, cualquier material que necesiten pueden crearlo. Lo mismo con la pintura. La pintura es un material que tiene que debe prepararse con suficiente antelación y su aplicación pues no va a ser a través de los muros, que sería el siguiente capítulo que uno debiera intentar tener, tipologías de muros. Los muros no deben tener asociados en nuestra recomendación directamente la pintura o el acabado. Se puede llevar por capas hasta tener una capa de acabado como un estuco o estucado o ciertos tipos de argamasas preparadas o de marca, pero lo que es el material total de acabado de pintura lo debemos aplicar diferente a través de la opción de modificación. Aquí vamos a buscar esta pestaña de Modify. Aquí está este comando, sí, que está Paint y Remove Paint. Entonces aquí empieza a aplicar una situación que es muy común dentro del modelado, es que igualmente nosotros también recomendamos que los procesos de desarrollo de modelos de alguna manera conservan como cierta secuencia también, a pesar de que en Revit no directamente no se manejan, digamos, secuencias constructivas, se pueden manejar etapas o fases de proyecto, pero no exactamente una secuencia constructiva, a menos que tengamos ese rigor, lo cual pues es una tarea mucho más compleja de hacer en un mundo como el de Revit,
eso podríamos hacerlo más eficientemente en Navisworks, pero lo que quiero decir es que pintar un proyecto, el interior, debemos hacerlo es cuando ya estamos en la parte final del proyecto, casi como ocurre de igual manera en la realidad. Entonces, todo ese tipo de cosas es algo que debemos usar. Bien, entonces aplicar pintura simplemente es a través de, aquí está el comando en modificaciones, es extraña ahí como la posición, pero está Paint y Remove Paint. Ya entenderán ustedes que Remove va a permitir que, pues, cambiar de color o quitar un color que ya ha sido asignado. Pintura puede ser cualquier material. Si yo hablo Paint, me aparece este cuadro de diálogo y miren que puedo usar incluso elementos o materiales como tierra, como si fueran pintura. En realidad lo que hace es que la superficie seleccionada le aplica también el material seleccionado. Entonces, si yo quiero crear un material, pues entonces tengo que venir, que voy a usar específicamente para pintura, hacer el mismo procedimiento, ir a Manage o Gestionar y buscar material a trabajar allí. Entonces, es un aspecto al cual yo le he querido dar toda la relevancia del caso en este slide, porque debe ser uno de los elementos que descuidamos. Ahora, ¿en qué momento hacer esto? Pues yo lo he iniciado al principio, por eso les hablaba de tener un concreto, por lo menos creado, del cual yo puedo usar para crear otros concretos posteriormente, pues porque al principio no estamos seguros, hasta que no tengamos ya o una asistencia o una asesoría para el predimensionamiento muy específica o tengamos el diseño estructural. Entonces, en ese caso, pues uno trata de conciliar el material, el diseño estructural nuestro, arquitectónico, con el diseño ya del ingeniero estructural. Y es la primera parte de la coordinación técnica que debía hacerse a la hora de pensar en el desarrollo de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un primer ítem importantísimo y también de base para la creación de muros, porque si yo voy a crear un muro, pues todas las tipologías que pueda tener reiteradas acá, pues yo las tengo que convertir, ¿sí?, en un muro con mi nombre y con mis materiales, ¿sí? Mire que aquí hay un muro pues como genérico, este de mampostería, ya este pues no voy a usar así en pulgadas, lo renombraría y empezaría a determinación. Digamos que es un ejemplo la manera en que Revit nombra los muros, ¿sí? Pero normalmente dentro de lo que hemos podido aplicar en las distintas compañías en las que hemos estado es que definimos la función general del muro, ¿sí? Entonces puede ser muro divisorio o muro fachada. Vamos a suponer que es un muro divisorio. Y puedo usar esto, más revoque o pañete, como lo prefieran, voy a colocar pañete, más estuco. También colocarle el espesor, pero este espesor es en realidad como solemos conocer los muros. Hay quien prefiere llamarlo muro de 10 o muros de 15, que es como el valor común con el que se ha trabajado, pero recuerden un elemento importantísimo en el mundo de BIM y en el uso de un software como Revit, que es una herramienta BIM, es tener todos los componentes del proyecto con las dimensiones reales. Entonces, una de las dificultades de los diseños, cada vez que usamos un muro de 10 y simplemente lo llamamos 10, pero si vamos a ver realmente cómo se construye ese muro de 10, pues no hay exactamente. Un muro de 10 puede tener 12.6 centímetros. Digamos que la mampostería divisoria puede ser de 9, el revoque o pañete puede ser 1.5 centímetros por cara, entonces es doble, ya son 3, ya llevamos 11, y normalmente un estuco puede ser 3 milímetros por cara, entonces si es doble en todos los sentidos, va a tener una dimensión similar. Ahora, si yo voy a nombrar este muro y es una sola cara, pues más pañete y estuco, y la otra cara es sucia, entonces simplemente más pañete y estuco, ya no coloco un más, simplemente digo una cara. Esto puede ser una idea sencilla de nombrar los muros. Yo no soy muy amigo de uso de la mnemotécnica o códigos para asignarle a los nombres de los muros, aunque no está mal, sí, depende, porque
¿Cuál es la idea? La idea es que estos proyectos nuestros los pueda entender cualquier persona. No se trata de llegar, como en otros tiempos, a pensar en un concepto muy encerrado en torno a la información. Hoy, los modelos hoy en día se parten libremente, a menos que se tenga algunas restricciones ya por el cliente, pues, o la tipología de proyecto, que yo, bancos con sus sistemas de seguridad o instalaciones militares, pues que eso no tendría restricciones, pero por lo general los proyectos no hay ese misterio que había antes de compartir, digamos, mis materiales o mis bloques que se protegían, pues, para algunas personas. Algunas especialidades técnicas como hidrosanitario, los bloques que representaban codos, yes y demás elementos, pues, como muy cuidados por sus propietarios y desarrolladores. La idea es que estos proyectos puedan entenderlo cualquier persona que lo abra, si sea un hidrosanitario, si yo abro esto de muro divisorio, más pañete, más estuco, si yo estoy acostumbrado a concepto pañete, no entiendo muy fácil, pero por lo menos muro divisorio, entonces yo le digo muro divisorio 9 centímetros, estoy hablando realmente de esta parte que es la parte estructural del muro, y cuando digo parte estructural no necesariamente comprometida con la estructura de la edificación, y más siendo un muro divisorio, pues no suelen tener compromisos estructurales, aunque en sistemas industrializados sí. Pero un muro divisorio en mampostería normalmente no es estructural, pero se llama estructura del muro es porque su responsabilidad estructural le compete al muro como tal. Todo muro debe tener un elemento estructural que lo defina, que lo soporte a sí mismo, aunque sea. Entonces, muro divisorio 9 centímetros, y es para entender básicamente cómo es este muro. El valor total, entonces, ya está claro que no va a ser 9 centímetros. Y lo mismo que hice con los materiales, también lo voy a hacer acá, y lo puedo hacer puedo acceder a los materiales a través de este elemento. Entonces, el mensaje que quiero dejar con este segundo live de esta serie sobre elementos esenciales para el modelado es que piensen muy bien, lleguen a acuerdos, traten de incorporar a su área de costos y presupuestos que suelen estar aislados de estas decisiones. Y ustedes nos preguntan, nosotros pensamos que los nombres de los materiales deben corresponder a los nombres comerciales como tal. Recuerden que una de las premisas tales del modelado BIM es que se está pretendiendo construir el proyecto virtualmente antes de construirlo físicamente. Ese objetivo seguramente va a ayudarles en el ideal BIM de disminuir las interferencias en el proyecto, los paros en obra por las solicitudes de información, y les va a permitir seguramente solucionar problemas técnicos y crear detalles o documentos con detalles técnicos constructivos que seguramente va a agilizar el proceso constructivo físico de su edificio. Así que los invitamos a tener todas estas características o recomendaciones que les hemos dado muy en cuenta para que puedan hacer cada vez mejores proyectos. Entonces, con seguridad que el mundo BIM en su avance y en su comprensión de llegar a acuerdos, pues en algún momento va a producir algún documento a nivel nacional un BIM para el nombrado de materiales y especificaciones, lo cual haría que trabajásemos en un mundo donde nos comprendamos más. Así que le damos las gracias por haber asistido a este live. Los esperamos en el siguiente, donde tocaremos otros temas importantes dentro de la ubicación de los proyectos y ya como más enfocados en otros temas que seguramente va a ayudarles a hacer un mejor BIM. Gracias a todos, los esperamos en nuestro próximo live. Por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales, en donde seguramente tendremos noticias nuevas y aparecerá mucha más información de este mundo de BIM. Que estén bien, feliz día.